Entonces, ¿por qué no te viniste de amarillo, muchacho? La verdad es que yo quiero apantallar a Nayeli, pero de otra forma. Nayeli, cásate conmigo. ¡Anda pues! Ok. Chavo, el bígamo del todo. Oh, Bienvenidos a Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad. ¿Qué tal? Yo soy Pacaso y tengo el honor, el gusto, el placer de estar acompañado en esta mesa por Nayeli Roldán, la periodista, leyenda, reportera, trabaja en Animal Político y acaba de sacar un libro del cual vamos a platicar. Bienvenida, querida. Qué bueno que te viniste así como madrina de Hijos de la Guayaba. Exacto, soy la Guayaba mayor. Exactamente. Ya está. Y por desgracia a tu lado está Juan Alarcón. Estoy muy molesto. Gracias. Gracias a todos. Pero, a ver, ¿por qué no me dejan tener aquí mi pollo? ¿Porque se parece a Nayeli acaso? o sea, ¿qué onda? Pásenme mi pollo. O sea, las tienes una visitas. periodista de más de 20 años de experiencia que ha desentrañado la corrupción de este país y tú pidiendo un pollo. Yo sí, por Comparándome con un pollo. Sí, exactamente, o sea, Oye, y gracias. aparte- Esto fue Hijos de la Guayaba. Aparte que con ese vestido. Pero espérate, no hables sin que te presente. Ok, pero Ah, sí, todavía no pareces. Y también tenemos la desgracia de estar acompañados en esta mesa por Chavo del 8. Aplauda, no sean ojetes. Me debo a mi público, Nayeli. Ya lo veo. Oye, pero no, te decíamos que también es interesante y un honor que vengas con ese vestido que fue con el que enfrentaste al presidente de la República en una de sus mañaneras. El color es el de la suerte, el de la fortaleza, el de la valentía, ¿no? Eso. Sí, Dice el dicho, el que de amarillo se viste, en su belleza confía. absolutamente, ¿no? O sea, soy Ahí el está. ejemplo claro. Ahí está, míranos. Por eso nosotros no nos vestimos Y como de diría amarillo. Juan, lo que se ve, No se juzga. Exactamente. Qué gustazo. Nayeli, querida Premio Nayeli. Nacional de Periodismo, Premio Ortega y Gasset, Premio Hijos de la Guayaba. Ese es el más reconocido, Es absolutamente. La estafa maestra, una de las autoras. Bueno, no, autoras de Exacto, de la investigación, no creadora de la una de las estafa. autoras de la No les, investigación. no les des pretextos porque van contra ella. Más de 20 años. También No, de no, acá trayectoria. Pacaso se emocionó, ¿no? Llevo como 16, más o menos, y, Bueno. o sea, empecé en el kinder, Bueno, pero ya obviamente. 4 años antes ya decías, así como que quiero. No, claro, ¿no? sí, Ajá. siempre quise ser periodista, eso sí. ¿Hacías chismógrafos en la escuela? Claro, pues, sí, claro. Ahí está, eso cuenta en tu currículum. Me tocaron, fíjate, ya confesé mi edad. Todavía no Exacto. era digital, no hay videos tuyos No, haciendo no, locuras en tu juventud. No. Si alguien reservó esos cuadernos del chismógrafo, esa Ajá. será la evidencia, pero es muy difícil que existan, así que nadie los encontrará. Si hubiera un escándalo, un video escándalo tuyo de adolescente, ¿cómo hubiera sido bautizada? ¿Lady qué? Ay, no, yo era bien portada. No, ya sí que, ¿sabes qué? Sí, puedo Lady ver. Nerd. Ah. No. Eras muy nerd, muy así Sí, de escuela. siempre he sido muy estudiosa, pero también muy desastrosa. O sea, yo era amiga de todo el mundo, yo iba a todas las fiestas, pero siempre tuve buenas calificaciones, eso sí. Entonces, y bailar sí, eso sí. Puedo ver videos míos bailando de Shakira. Te hemos Ah, visto, ¿sí? te hemos visto. Ok. Oye, Eso sí es cierto. y a ver, así rápido, pero ¿y entonces cuándo es la primera vez que tienes la experiencia de periodista? Ah, qué ¿En bueno. dónde? Es que pregunta. No, Cuidado con las preguntas del chavo, Nayeli, porque... No, Yo iba a estar así de- No, hombre. No, Nayeli. Está bien que te me declaré, pero no, o sea. Oh, O sea, que- oh, diablos. Ay, sí. Déjame sacar Oye, también ya mi estoy premio. sudando. No. No No, puedo ¿cuándo? creer que ustedes me están haciendo sudar. Tu primera experiencia como periodista, querida Frente a Nayeli. Andrés Manuel no le pasó nada, mira. así. Mira nomás, ahí está.
Y llegó a Hijos de la Goya y ya está. Aprende, Andrés, aprende cómo se trata. Ya, las mujeres. Exacto, No te creas. aprende las preguntas. Bueno, tu que primera se vez tienen como que hacer. periodista. Tu primera Ándale, vez en Nash. el periodismo. Tu incursión Exacto. en un medio de comunicación. Exacto. No la primera vez que Ya, hiciste por favor. el delicioso cuando llegaste. No, Eso es otra cosa. no. Ya, así. Así, y el otro que, y traías ese vestido. No, ya. También ok, ibas de ya. amarillo. ¿Cuál fue el primer medio de Este, comunicación al que entraste a trabajar? Estuve en Milenio y como yo siempre fui una obsesiva por el periodismo, pero además tuve muy claro que quería ser periodista desde la secundaria, o sea, desde los 12 años yo sabía que quería ser periodista, pero además con la complicación de lo que significa entrar a los medios, entonces desde que estaba en la universidad empecé a hacer prácticas profesionales en un periódico que se llamaba El Independiente, no sé si se acuerdan. Sí, cómo no. que ¿Cómo estaba- no? ¡Ay, Sí, El mira de, la, nomás. el de la señora que tenía no sé qué ahumada. Exactamente. Fíjate Mira cómo los nomás. caminos se han cruzado tanto Sí. Oye, de tantos sí. actores políticos y periodísticos de este país. El que tenía Pero un bueno, arquero, ¿no? sí. Sí, cómo no. Pero estamos hablando que yo tenía 19 años en ese momento. O sea, en realidad, literalmente era la asistente que iba por los cafés y contestaba las O llamadas. sea, era Allá, hueso, en como se Coyoacán. decía. Hueso, En exactamente, Coyoacán, sí. exacto. Y luego de ahí entré a Milenio, ya un poco más formal, digamos, como asistente de redacción, donde ya ahí levantaba la mano para ir a coberturas, para hacer crónicas, etcétera, poquito antes de acabar la carrera. Entonces, la primera vez que publiqué, eso sí lo tengo muy claro, es una crónica que yo hice sobre las metreras en el metro, sobre el grupo de homosexuales que ligan en el metro y eso. En el- En ese el fue- Metro Hidalgo, me han contado. Y en ahí- el último vagón. Ahí conociste a Chavo ya. Desde entonces eran mis fuentes. Pero ahí no fue tu primera vez. Ah, no, sí. Sí, fue su primera Pero vez. en el Ese fue el periodismo. primer texto. Ajá. Ese fue el Perdón. primer texto, además, curiosamente, que Daniel Moreno era subdirector de Milenio. En ese momento yo asistente así de entré a su oficina de, hoy escribí esta crónica, ¿no? Señor. El señor, ajá, literal. ¿Y qué te ya dijo? Me salió- faltan 30 años para retirarme. Llevo Te recibió pensando como- Me Mil faltan semanas del IMSS. 450 semanas. ¿Cómo para se llama el retirar. director del periódico donde el Hombre Araña publicaba sus fotos? Ah, claro. Ajá. ¿Qué? J. Jonás Jameson. JJ Jameson. ¿Así Sí, sentiste que te Jameson. recibió Literal, alguien así? así de, ¿qué es esto? ¿No? No, Daniel muy amable, la verdad era de las personas amables del periódico, salió ¿Quién no era amable del No, periódico? no puedo decir Los eso. demás, obviamente. Los demás. Salió al lugar donde yo estaba, de su oficina, y me entrega el texto y me dice, ¿te parece bien que se publique el domingo? Y yo, sí, señor, gracias. Ajá. Y entonces, Bravo. esa fue mi primera publicación y además, curiosamente, con Daniel, ¿no? Que ahora Daniel es mi jefe en Animal Político, que es el director. Entonces, Por cierto, sí. le mandaron varios recados de la mañanera a Daniel. Sí, le mandan recados permanentemente. Saludo a la mala madre ya. Ah, sí, además. ¿Cómo ves que ha cambiado la relación de la autoridad para con los periodistas a lo largo de tu Uf, carrera? Sí, fíjate, es interesante, Pacaso, porque cuando yo empecé, era cuando empecé, digamos, a las primeras coberturas, ni siquiera como periodista contratada, sino como asistente, fue en el sexenio de Calderón. Oh. Y era un sexenio complicado porque además, claro, los periodistas que estaban haciendo un trabajo impresionante eran todos aquellos que estaban cubriendo la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Ajá. Y era difícil, digamos, era una materia en la que alguien tan joven como yo no se podía meter tanto, pero sí empezaba a hacer ciertas cosas de coberturas de derechos humanos, ¿no? De defensa de derechos humanos. Y por supuesto que desde ahí sientes, digamos, qué temas sí se pueden abordar, qué temas no se pueden abordar, sobre todo en los grandes medios. Pero luego ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto y también en el medio en el que ya empecé a trabajar, que fue Animal Político, noté un cambio en el medio, para empezar, ¿no? En el tipo de coberturas que hacíamos, que eran como más de largo aliento, y eso nos llevó en algún momento a hacer la estafa maestra, ¿no? Claro. O sea, hacer la estafa maestra evidentemente llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha metodología, que no necesariamente ocurre en todos los medios, ¿no? Pero algo interesante fue que cuando publicamos, digamos que la reacción del gobierno era ignorarnos, ¿no? O sea, sí, como que si no lo mencionan, no existe, ¿no? Ajá. Entonces,
nadie en el gobierno respondió, nadie lo mencionaba, ¿no? No era tema, hasta que el Con tema Peña sí, Nieto con Peña también. Nieto, con Fíjate, Peña Nieto. ¿De ahí también. salió el No te preocupes, Rosario? ¿O fue, Fue antes, fue antes, Ajá. cuando justo había notas acerca del uso electoral de Ajá. la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Exacto. Nosotros más bien descubrimos el uso de la corrupción en la Ajá. Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ahí fue el No te preocupes, Rosario, y sí tenía que ver mucho con esto, de qué temas se hablaban incluso en los grandes medios, y nosotros que somos un medio independiente, pues nada más hablábamos ahí a nuestro público, ¿no? Pequeño, y en redes se hacía tema, etcétera, pero digamos que la estrategia era no se menciona y punto. Y lo que ha pasado en este gobierno es que sí se mencionan los temas, pero también más bien se intenta desacreditar a los mensajeros, ¿no? Que en este caso somos los periodistas y los medios. Y entonces se crea una narrativa en la que la gente da por bueno estos argumentos que da el presidente, además en un espacio como la conferencia mañanera, y luego se replica, ¿no? Se replica no solamente en digital, ¿no? No solamente en las redes sociales, sino que también me ha tocado hablando con las personas, o sea, las personas en el Uber, ¿no? La gente que vas conociendo, etcétera, y que repite exactamente las mismas palabras, las mismas frases que el presidente de los periodistas son chayoteros, ¿no? Y ponernos a todos en una misma bolsa bajo ese concepto es lo que he notado distinto. La vida de un periodista es cansada porque la disciplina, sobre todo tuya, Nayeli, de muchas periodistas y periodistas en México. Yo quería preguntarte, después de sacarlo de la estafa maestra y años después estar viendo que no pasó nada con esa investigación, ¿qué se siente? ¿Qué sientes tú? Sí, siempre que nos preguntan eso, regularmente dicen que si no hay frustración, ¿no? Porque justo el trabajo tan arduo que significó e incluso atrevernos como medio, como periodista, claro, a publicarlo, ¿no? Y lo que podría haber tenido como consecuencia. Yo siempre diré que los periodistas hacemos este tipo de investigaciones para que la gente se entere de lo que ocurre, ¿no? Que un periodista no busca derrocar a un gobierno, no busca meter a la cárcel a nadie. O sea, la primera intención, el primer objetivo es que la gente se entere. Y entonces ese objetivo se cumple. Una vez que verificamos, comprobamos cada palabra, cada cifra que sale, ¿no? En el portal, en este caso, es la primera misión cumplida. La siguiente misión es lograr que nos lean, ¿no? Y creo que eso se cumplió. O sea, fue un tema, aunque en un principio el gobierno trató de ignorarlo, en realidad se volvió tema durante la campaña política, ¿no? La campaña electoral de 2018 se volvió tema. O sea, tan fue así que cada uno de los candidatos a la presidencia en ese momento tenían como una de sus principales agendas el combate a la corrupción, ¿no? Sí. Y tenía que ver mucho con estos temas que habíamos descubierto los periodistas, que la estafa maestra fue como el último, digamos, en el sexenio, pero veníamos de la corrupción de los Duarte, ¿no? La corrupción del gobierno de Peña, por supuesto, la Casa Blanca, etcétera. Sí. Entonces, digamos que ahí el periodismo sobrepasó incluso este intento de ignorar los temas, y por eso es que creo que el objetivo de esa investigación se cumplió, Chavo. O sea, se cumplió. Lo que pasa después no está en nuestras manos. O sea, lo que pasa después le corresponde a las instituciones, en este caso a Procuración de Justicia, y que ahí, pues, ninguno de nosotros tiene posibilidad de maniobra, ¿no? De quién dirige las instituciones ni de qué es lo que hacen. Yo más bien creo que le toca a la ciudadanía estar exigiendo que no haya impunidad, no solamente en estos casos, sino en el resto de delitos que se cometen en este país. En lo pequeño y en lo máximo, exactamente. ¿no? ¿Y tu opinión sobre este aspecto cuando cuestionan a la candidata del partido en el poder y dice, pues metan su denuncia? Sí. Pero eso ya no corresponde a los medios. Exactamente. Es lo que estás diciendo justamente, de que ya es otra cosa eso. Completamente. Incluso la gente lo que hace ahora también es que replica todo el tiempo. Claro. O sea, publicamos apenas también hace unos días lo de la corrupción en Veracruz, que Cuitláhuac García replicó exactamente el mismo modelo que Javier Duarte en Veracruz. Estamos hablando de un caso que llevó a Javier Duarte a la cárcel, ¿no? Que lo mantiene en la cárcel en este momento. Exactamente con las mismas pruebas que conseguimos hace 6 años, las mostramos ahora, y algunas de las respuestas de las personas es, metan su denuncia.
no, perdón, no la metimos hace 6 años porque no nos toca, no la vamos a meter ahora porque no nos toca, porque eso le corresponde a otras otras instancias completamente. Y esta respuesta viniendo de los actores políticos también me parece poco afortunada, porque en realidad ni a los periodistas nos toca, ni a las personas nos toca, es a las instituciones. Tendrían que estar haciendo su trabajo, tomando estos casos e investigando. Pero mientras no haya presión social, Nayeli, mientras la gente le siga creyendo las mentiras que día a día se replican por los medios oficiales y todo eso, la gente no va a pasar nada, porque la gente le está valiendo, perdón que lo diga, corneta, todas las investigaciones que están haciendo. Acaba de sacar lo de Arturo Ángel, que dándole seguimiento a lo de la estafa maestra, de Cebadúa, de toda esta corrupción con Hertz Manero. Y la gente no se mueve ni un ápice. Y ahí está. En fin, a mí me vale eso. Yo quería, perdón, aprovechando. No me preguntes otra primera vez. No. Oye, muchachos, ¿a poco no quisiéramos ver La cómo- última vez. ¿Cuál fue la última vez? No, Nayeli. Oye, mi querida Nayeli. Espérate. ¡Oh, ya ¿Qué? deja hablar, chavo! Bueno, pero no he dicho nada. A ver, Nayeli, ponte así. No sé quién quiere imitar al peje y que Nayeli se le ponga así para preguntar. Juan es el No más puedo. personal. Ándale, No ponte así, que te puedo, ponías oigan. así, Nayeli. Te ponías así con el micrófono. Ajá. Exacto. Como faro en la tormenta. Con las Ándale. Dile, A ver, tú. No, pero ella te pregunta primero. Señor No, presidente. te tengo que dar la palabra tú. Así. Así. A ver, ¿qué quieres preguntar? Es que no puedo. No, Nayeli, quiero que seas profesional. ¿Se fijan cómo le impongo a Nayeli? Ay, ¡Ahí estate! Presidente. si el presidente fuera como ustedes, definitivamente no hubiera podido hacer esa entrevista. Oye, mi querido Ya lo saben. Nayeli, Ay, ¿cómo le hacen Juan Alarcón 2030. ustedes, los reporteros, para tratar temas tan sensibles? Y finalmente son seres humanos, ¿no? Hay cosas Claro. que podrían afectar. Por ejemplo, el tema del niño, del no me sí. quiero morir. Ay, no, sí, terrible. Ahí les voy a confesar algo, también estando entre amigos y en confianza. Yo soy muy cobarde, la verdad, para estas coberturas que conllevan mucho sufrimiento para las personas. No es lo mismo cubrir corrupción, ¿no? O sea, corrupción Números, en finanzas. números, seguir el dinero, ¿no? Estar detrás de las pistas y un día decir, los caché, ¿no? Ajá. Así, corrupto te caché, yo soy más lista porque te descubrí, ¿no? Sí. No es lo mismo eso que realmente enfrentarte a una víctima, ¿no? Sí. Que escuchar sus testimonios, que ver lo que están sufriendo, lo que están padeciendo. Eso es muy terrible. Yo respeto mucho a compañeras como Marcela Turati, ¿no? Que lleva años cubriendo a los desaparecidos, como otras compañeras que cubren de manera permanente las desapariciones de mujeres, los feminicidios, porque sí es muy difícil. Es muy difícil. Las periodistas digamos, de los otros estados, iba a decir provincia, Sí. pero como yo soy de provincia, no, de los otros estados, Sonia Serrano, allá en Jalisco Exacto. y todo eso, que son, y se enfrentan diariamente a ese tipo de cosas. Es muy complicado, incluso por ejemplo cubrir Ayotzinapa cuando comenzó esto y cuando los padres estaban en la búsqueda en los primeros días, era realmente terrible. O sea, yo sí regresaba llorando todos los días a Sí, yo casa. recuerdo cuando se dio la información del basurero, que Exacto. habían restos y todo lo demás. Y bueno, te lo pregunto porque los caricaturistas generalmente tenemos que tocar temas complicados. Así es. En esta ocasión comenzamos con el tema del no me quiero morir. Sí. ¿Te gustaría revisar las caricaturas Por que hicieron supuesto. los moneros? Ay, Por favor. y su libro después, nos Sí. fuimos a Dinamarca. Tranquilo, chavo. Ahí vamos, Me da ahí vamos. coraje. Ante un intento de secuestro, Dante Emiliano, de 12 años, fue asesinado de 3 disparos a unos pasos de la puerta de su casa en el municipio de Paraíso, en Tabasco. ¿Cuna de quién? Del De Macuspano. grandes poetas, de grandes escritores. Qué bonito está. Pues del peje. Y vamos a ver el Tabasco es primer un ejemplo, y el primer ejemplo de esa situación fue Paco Calderón en Reforma. Hermoso. Y ahí vemos al águila del escudo nacional envuelta por una serpiente que lo acecha. El águila dice, no quiero morir. Y al fondo está el señor presidente mirándose a un espejo diciendo, lo dije para perjudicarme. ¡Sas! ¿Cómo ves esta posición presidencial de siempre es la víctima?
Qué fuerte es eso. Es muy fuerte porque además justo en una posición de poder como esa, ¿no? La de la máxima tribuna como es la presidencia, necesitaríamos a estadistas, ¿no? Y no a alguien que diga que todo es para atentar en su Eso. contra. De hecho, andaba diciendo, si hubiera mañanera hoy, andaba diciendo con lo de Coyuca de Benítez ayer, Ajá. se automurió para perjudicarme. Sí, pues básicamente el siguiente cartón Qué es de barbaridad. Orax, que publica en Milenio. Y ahí vemos al montaje de Todo está bien en el país, con un Andrés Manuel disfrazado como deidad. Ahí vemos un Adán y una Eva En el paraíso. actuando. Ajá. A Andrés Manuel se le sale la cola de serpiente, por cierto. Y nada, se está despreciando el grito de no me quiero morir en el montaje de la 4T. Qué fuerte El siguiente está es de eso. Rictus y publica en El Financiero. 2 paneles. El primer panel, aquí vemos al prócer enfrentando, por ejemplo, a los de la mañanera, como a Nayeli Roldán, y dice, está todo bien, está todo bien. Dice, realidades. Y en el segundo panel vemos Paraíso Tabasco, todo balaceado, un cielo rojo, sangre. Y claro, la voz de Emiliano, no me quiero morir. Qué barbaridad. O sea, ya no nos, o sea, está el tema tan feo que ya no nos estamos riendo, ¿verdad? Sí, Pero sí. es que No, es pues muy no. difícil. Bueno, la por ejemplo, chamba del Alarcón monero. sí se ríe de las tragedias en Twitter, pero luego las borra. Ah, sí, lo vi. Ajá. Las edito, nada Luego- más. luego Como comentamos eso. Álvarez y Casa. El siguiente es de un monero conocido como Chavo del Toro, que publica Extraordinario. en un medio llamado El Economista. Extraordinario, Chavo del Toro. Se llama Morir en el Paraíso y ahí vemos un oso de felpa que está con un balazo en el corazón preguntando, ¿pero estás bien, mamá? Ay, es terrible. Ah, es muy dura. Sí, es muy mal monero, pero no se lo digas así. Qué mala onda, O Nayeli. sea, ¿qué onda? Qué mala onda, Nayeli. No, Sí no, está es- encendido tu micrófono. Deja. es que Ay, No, dije no, lo no. que pienso. Ahorita vas a decir. Exacto, así lo dije o lo pensé. No, es que es muy dolorosa esa caricatura. O sea, yo cuando la vi dije, ay, o sea, de verdad causa devastación en realidad ver algo así. Sí, porque Sí. le está quitando el espacio a alguien talentoso. O sea. Y hablando de talento, el siguiente cartón, por favor. ¿Nos puedes explicar esa caricatura, Nayeli? Yo quiero explicarla. No, Que la- déjala. Ok. Ay, qué fuerte también. ¿Por qué todo lo magnifican y está ahí el presidente con un niño tirado en el suelo y un charco de sangre? Qué O sea, fuerte. Qué fuerte, qué terrible también. ¿De quién es esa caricatura? ¿Acaso? De- ¿Acaso? Ah. Monero oficial. De Abejorro Medina. ¿Acaso será él? Muy bien, Y el siguiente creo que es un cartonzazo, es de Alarcón en El Heraldo. Y ahí vemos a la madre, la Piedad, con un niño en su regazo, un niño que obviamente trae varios ombligos. Y abajo un libro. Eres muy dice, mala persona. "Dale". Nadie quiere reírse de esta Y la sección. bandera mexicana ondeando. Se ve el dolor de la madre sosteniendo el cadáver de su pequeño. Triste. Sí, Triste hecho, triste cartón, pero gran ejecución, maestro. Gracias. Pocas veces dibujo llorando. Y pocas veces le entendemos a tus caricaturas. Está muy bonito. Gracias. El siguiente es de Perujo en El Economista. Y es un mapa de la República Mexicana, del cual se forma una boca en el Golfo de México. Desde el centro del mapa dice, todo lo magnifican. Y el mapa en su conjunto está gritando, no me quiero morir. Exacto. Esa frase se quedó para la posteridad, Nayeli. Para siempre. Son como esos momentos, digamos, tan dolorosos que justo es inevitable repetirlos, pero además no se te van a olvidar nunca. Sí, creo que van a marcar mucho el final de este sexenio. El siguiente es de Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco. Ese es un pelado. Un pelado, Manuel. Se llama Personalidad culocéntrica. Muy pelado, Manuel Falcón. Dice, les gusta magnificar los 180,000 homicidios más el del niño de mi sexenio, nomás para perjudicarme. Y ahí la firma, la Y rúbrica. Vemos al Joder. señor presidente con su cola de pavo real, Echándose dejando un escapar Pedro. una flatulencia. Desde su otra cola. Ah, no, perdón. ¿En serio? Y Jabás, el primer memero de México, presenta la eterna y única víctima. Y ahí vemos al señor presidente, cual santo cristiano, amarrado a un árbol con varias flechas cruzándole el cuerpo, varios cráneos rodeándolo. Dice, hagan todo lo que sea para perjudicarme a mí. Fíjate que uno de los del
de las bases de la caricatura es el humor, y en este tema, Sí. pues no fue, el humor se fue más a lo oscuro, a lo A lo doloroso. doloroso. Sí, a Ay, subrayar. Sí, hijos, sí. en fin. Y es que hay una mala interpretación de lo que es el humor y la risa. Ujú. Se cree que solo es para... Sí, tiene un origen de la burla, pero también la risa, el humor, lo que hace es generarte una memoria de la situación. Ujú. Y eso es muy complejo para los moneros cuando tienen que hacer este tipo de temas. Completamente, pero además lo impresionante que logran ustedes es, por un lado, sí, cuando hay que burlarse, ¿no?, de la clase política y de lo que hacen, pero por el otro lado, cuando ocurren cosas como esta, es como ponernos la perspectiva de lo que significa, que es igual, es gravísimo que el presidente diga esto a una tragedia como esta, y que además lo podamos ver en una imagen, ¿no? Que no nos aventemos una lectura de 3 páginas, sino más bien una imagen lo suficientemente poderosa para ver esa actitud del presidente y lo terrible que es la muerte de un niño en este país. Ay, Sí. estuvo horrible esa muerte. Y Y bueno, bueno, vamos todavía el a- gobernador diciendo, no era niño, era adolescente, hijo de toda su... Vamos a temas más alegres. Chavo del Toro, por favor. Sí, mira. Segundo tema. Tragedia naranja. 9 Alegre. personas murieron. Ay, otra tragedia, chingada. Allá en Nuevo León, San Pedro, Garza García. ¡Murieron! Espérame. En el templete, cuando se les cayó durante el No, mitin de Movimiento no, pues Ciudadano, gracias, mano. ahí en Nuevo León, Sí, se acuerdan, en el ¿no? que se encontraba Jorge Álvarez Maínez. Ay, perdónenme. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿Qué va a decir sí, Nayeli de es nosotros, que chavo? estos Perdónalo, Nayeli. Bueno, Sí, la idea es esa. Ajá. sí terminó la secundaria. Cuando te diga, leí tu reportaje. Está mintiendo, está mintiendo. El primer cartón es de Osvaldo en El Sol de México. Se llama De tú a tú. Y ahí vemos a Andrés Manuel abrazando, dando consuelo a Álvarez Maínez, diciéndole: te entiendo, muchacho. A mí también me han culpado de miles de muertos para desprestigiarme. Cómo permeó James en Vanguardia. Retrata el momento. Mira nada más, qué hermoso dibujo. Ese hombre que te preguntó en el tercer debate, ¿a quién preferirías tener a tu lado en un asalto? Sí, exactamente. O sea, que se alzó como superhéroe. ¿Cómo se llama esta vocera de Movimiento Ciudadano? ¿A la que aventó? La que aventó esta... ¿Cómo se llama? Ya se conoce como quítate, babosa. No, se le rompió la pata. O sea, ¿Cómo trae- se- en serio? trae el pie roto. Ah, y luego quisieron ¡Qué correr la barbaridad! versión de que la salvó, ¿no? Sí, dice- Al aventarla. Cuando Maínez me jaló y me dijo, vámonos corriendo. Algo así dijo ella. No, hombre, se ve que la avienta la ch- Pero tiene No buena puede condición, ser. debería dedicarse a hacer velocidad, ¿no? 100 Es que se metros, aplicó algo el de así. más vale que aquí corrió que... Pues sí, no, la verdad es que es un momento difícil. Sí, no, claro. Un momento difícil. Pero sí vimos a otro personaje salvando a las mujeres. Ajá. Y el Maínez agarró a este y chingue. Claro. Yo Lo que creo pasa es el que problema aquí específicamente fue lo que dijo 2 días antes. Exacto, O sea, exacto. dijo: yo soy acá el que puede y todo. O sea, todos hubiéramos corrido igual. Sí, claro. Sí. Bueno, a lo mejor no aventábamos a la gente, Sí, ¿no? no, este güey pelado. Pero se alzó como superhéroe y mira a la mera hora que pasó. Es el contraste nada es más. el contraste Las entre el ironías. templete y el temple. Ay, No, hombre. ¡Ay! No fue chiste. Y para que vean la profundidad del maestro Alarcón, no estoy albureando. El siguiente cartón. 2 paneles. Extraordinaria profundidad. Miren nomás, el primer panel es el diagrama de la caída del metro con los colores naranja y verde Que son de la línea 12, de la justamente. línea 12. Y abajo, el siguiente panel es la caída del templete con los mismos colores. La estructura es verde, la lona es naranja. Qué coincidencia, En el momento ¿no? que lo sacaste, dije, eres un cabrón. Ujú. Ay, muchas gracias. La verdad, fuiste muy mala leche. Pero bueno, esto se lleva... ¿Quién te pasó la idea? Esto se lleva Ay. el segundo candidato del presidente, Maínez. Obviamente, también entre los moneros hay moneros pro gobierno y moneros que nada más critican. Que Vamos se a vale, ver se vale. el caso de Waldo en el Universal. Él se dedicó a criticar a la gente que criticó el hecho. Y Qué ahí cosa, vemos- ¿verdad? Y ahí vemos en... Qué bonito dibuja Waldo. Es una Tu hiena. hermano. Barra tu de la hermano, Waldo. barra de encuesta de barras, y ahí vemos pues cayéndose en el segundo lugar todos los que apoyan a la, ¿cómo se llama? A la Xóchitl. No se puede decir, estamos en veda, ¿va? Bueno, a la Pero tienes que mencionar a la todos.
A la Xóchitl, que Ajá. se enfrentó a Claudia, Ajá, y junto a con Maines. Maines. Ajá. Bueno, Exacto. entonces ahí se ve, y ahí todos, mira, los buitres, las llenas, los bots, y abajo, ¿qué es el marcianito? Es un chayo. Es un chayotero. Claro, es un Sí. chayo. Yo Ah, también pensé que mira era qué un bien. marciano. Y el Ay, siguiente luego, ejemplo uy. de esta tendencia es el monero Rape, que Es publica en Milenio. Rapé, no es rape, Ahí- es rapé. Ahí dice Rape. Estamos en español en México. Y ahí vemos a un buitre tuiteando sobre el hecho, la caída y burlándose. Vientos. ¿eh? Viento. No, viento. Amárranos. Es la canción Bien. Es la Viento de ajá, Caifanes. Caifanes, claro. ¡Wow! ¡Qué ingenio! Sí, no, es el único grupo político que aprovecha las desgracias o sea, no ha pasado antes. Bueno, y el siguiente tema no es necesariamente una desgracia, puede ser muy divertido. De estos temas que amamos los moneros, sobre la chapulinaza. La chapulina. ¿Chapulines con linaza? Algo así podría ser. Ahorita que nos expliquen Nayeli qué entiende por chapulinaza, porque la ex candidata priista a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció al PRI y se sumó al proyecto de la morenista Claudia Sheinbaum. O sea, 15 minutos antes de la elección, ¿Cómo Claudia. ves? siempre contigo. ¿Cómo ves estos brincoteos preelectorales? Híjole, no me pregunten esas cosas, ¿acaso? Es como ¿Qué? O sea, Nada más compruebas que todo es lo O sea, mismo, ¿no? O sí, sea, no claro. puedes defender a un político, eso es... Exactamente, indefendible. exactamente. Bueno, incluso lo curioso eran algunos tweets, ¿se acuerdan? De alguien diciendo, ay, que Alejandra del Moral devuelva lo que se robó, ¿no? Y Ajá. ahora me explico por qué Alejandra del Moral está en la transformación. Ajá. Entonces, es como- ahí va a maromas. devolver lo que se robó. Seguro ya lo devolvió. Seguro ya lo Maromas devolvió. atómicas, diría Oh, Guadalupe sí. Acosta. Casi Y maroma. el primero es Qué Paco barbaridad. Calderón, que retoma un clásico. Mira Dice, nomás. entre marxistas te veas. Y ahí vemos a Alejandra Moral arrastrándose para llegar a Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum trae su delantal de la Virgen de Guadalupe. Sí, cierto. Y Alejandra del Moral retomando la clásica frase de Groucho, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Ahí está. Bien mira. aplicado esa Sí, frase, sí, ¿verdad? sí. Muy ad hoc, Definitivamente. muy ad hoc. El siguiente es de Camacho en Reforma, dice sálvese quien pueda. Y ahí vemos a Alejandra del Moral usando el salvavidas de Claudia para escapar del naufragio del PRI. Oye, pero le fue mal, ¿eh? En Sí. todos lados le fue mal a Alejandra. Unos se Sí. saltan como Erubiel y Jer, pero Alejandra se saltó queriendo meter cizañita y le fue. Pero es que, por ejemplo, la fila en Morena para obtener candidaturas, puestos y demás ya es larguísima. O sea, y si llega alguien externo que hace 3 días te estaba atacando, pues obviamente no se va a ver ni bien ni en Morena ni en el PRI. ¿Cómo va a estar esa de, oye, Clau, me voy contigo? Y de si ganas, ahí me pones nada más como en una estafa maestra. Yo la diría, algo así, ¿no? ¿Tú crees que es parte de algún guión, Nayeli? ¿Ese salto que vimos? No lo sé, pero lo que sí es un hecho es que me parece que a quienes quedan peor es a la gente que los apoyaba, ¿no? O sea, en este caso a Alejandra del Moral y también la gente que apoyaba tanto a la maestra Delfina, ¿no? Y que cada uno tomaba bando y se agredía entre sí y de repente ahora pues ya están juntas. Ay, pues entonces- somos iguales. Así, Ujú. carnal, somos Literal. iguales. El siguiente es de Jabás, en Milenio. Dice, la mejor manera de acabar con el PRI es transformarlo en Morena. Es el nuevo Jabás PRI, es un no se genio, metan, Jabás es es el un nuevo PRI. genio. Y vemos Qué a Alejandra bonito. Moral con su camisa del PRI, su bandera del PRI, y en el siguiente cuadro, Alejandra del Moral con su playera y uniforme de Morena. Oye, el chalequito. de ¿puedo sierva hacer de la una, el mítico chalequito. una anécdota, guinda. una anécdota de esto del nuevo PRI? La gente en la calle, como dijiste, Nayeli, ya te dice, un amigo ahí que es morenista, me vio y ya te vi en la marcha rosa, o de la marea, y yo, sí, ay, van a perder y van a llorar, me gritaba el domingo, y yo, maestro, o sea, ustedes felicidades, Morena es el nuevo PRI, y se quedaban nada más así, no, pues Morena es el nuevo PRI, pero en la calle, en la oficina, ¿cómo Los ánimos. los ánimos están ¿verdad? encendidos. Uy, El siguiente es de Monsi en Milenio. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum recibiendo un golpe de ¿qué es un destapacaños? Destapacaños, Que le sí, cae es una- directo en la frente, que dice Alejandra del Moral. y usado, el destapacaños, ¿sí? Sí. Y está leyendo la noticia de Alejandra del Moral, se une a Morena y constancia de buena conducta del PRI. qué fuerte crítica de Monsi a Sheinbaum. Pues ahí está.
El siguiente es de Magoo en la jornada. Una joya de Magoo. Ya está robando aire y nada. Vemos verdad, al hay que expresidente cuidarlo, Carlos ¿no? Salinas de Gortari viendo la lista de los priistas que ya están en Morena y dice, si me ofrecen hueso, vengo. Ya hay más priistas aquí que en el PRI. Es Exacto. Salinas. Sí. Un saludo a Magoo, no es cierto. Ya ven, Magoo, ya levántanos el castigo, ¿verdad? Pues, ¿qué le hiciste a Magoo que no quiere venir, Pues chavo? nomás porque le estamos diciendo que roba aire. El siguiente es del monero Rey Penmilenio, que replica en 2 paneles la campaña de Alejandra del Moral, que mostraba su bracito con, ¿qué decía? Valiente. 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 Ahora de su veras. bracito dice es Claudia y en el otro panel está Alito mostrando el bracito con una mentada de madre diciendo traidora. ¿Será la nueva señal de mentada de madre así de ladito? Ujú. ¿Sí? Horizontal. Ya no es así, es así. Y prueba de que reciben un memorándum que les dice por dónde va el cartón de mañana. No, Hernández. tú nada más. Hernández replicando el ejercicio del bracito, pero en esta ocasión le está dando un codazo en Las el ojo. musas estaban alineadas, Francisco. Relájate. El siguiente es de Fer de Anda en el Universal. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum recibiendo con un abrazo a Alejandra del Moral y Alejandra del Moral quitándole el monedero. Oye, ¿ya viste que ayer a Pedro Aces le robaron la cartera en el meeting, en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum? ¿En serio? Le robaron la cartera Sí, y salió y dijo, ha de haber sido alguien del PRIAN. Sí, como, tómale. Ahí andaba ahí Noroña y no sé cuántos. no Pero, sé a pero qué. le fue mejor que a otros candidatos, ¿no? Ay, Y el siguiente mala tema, razón. a votar. Este domingo 2 de junio serán las elecciones. El proceso ha sido el más violento en la historia moderna del país. A pesar de que el gobierno dice que son 22. 23 si cuentan el de ayer. Sí. Sí. Pero esas cosa? cuentas alegres, desaparecer a los desaparecidos. Ay, Rosa Isela. Ay, Rosa Isela. Pero además ya tener la evidencia de la foto del arma antes de disparar. No, eso es terrible. Desde Aburto no habíamos visto algo O así. sea, Exactamente, si exactamente. la frase es no me quiero morir de Dante Emiliano, la imagen es esta de Coyuca de Benítez. Es que es Ahí increíble. está la mano, ¿no? Y además, Horrible. yo creo que pensamos que nunca más íbamos a volver a ver algo así, ¿no? Digo, bueno, obviamente yo era niña, apenas si me acuerdo lo de Colosio. ¿Viste un Ustedes seguro documental? no, yo estoy Ya yo estoy más dibujabas. grandecita. Ay, Nayeli. Sí, exacto, ustedes ya. No, pero digamos que esa imagen tan fuerte que está en el imaginario colectivo de este país, yo pensé que nunca la íbamos a volver a ver. Y lo que pasó ayer fue verdaderamente brutal, porque además el candidato llevaba protección de la Guardia Nacional, 15. porque ya había sido amenazado El y año estaba pasado. protegido, claro, ¿Y cómo llevaba se coló? escolta. ¿Cómo se coló? No, pues Y es muy otra difícil. imagen fuertísima de lo que pasó justamente ayer es la imagen de quien le dispara y que es un jovencito con shorts que también resulta muerto, ¿no? Lo abaten después de que él dispara. Y la imagen a mí también me parece igual de dolorosa porque es un joven con shorts, con unos tenis desgastados, ¿no? Evidentemente se le ve el cuerpo, el cuerpo está tapado de la cara, pero se le nota, o sea, se nota que es alguien de allí, se le nota que es un jovencito al que seguramente le pagaron no sé cuánto por hacerlo, que le costó la vida y que en realidad es parte de la violencia que pasa en este país, ¿no? La política por un lado, pero también lo que significa el crimen, bueno, quien sea que utilice a los jóvenes, en este caso como sicario. Nayeli, Entonces, pero ahorita me llamó la atención lo que dijiste. Dices, nunca pensé. Fíjate que yo desde el primer año que escuché al presidente con esa agresividad frente a los medios de comunicación y frente a los opositores, yo temí al contrario. Dije, esto va a resultar en lo que ya creíamos que habíamos rebasado. Y exacto, mira, que habíamos superado. eso sí, yo ya estaba esperando este tipo de cosas. Ay, es una irresponsabilidad, de verdad, hay que pensarlo muy bien. Ya iba a decir lo del domingo. Y el primer Es una cartón sobre las irresponsabilidad. elecciones es de Paco Calderón en Reforma. Y ahí vemos a Guadalupe Tadei ¡Oh! limpiando la pared del INE, quitándole el rosa, porque pues ya no es propiedad del ¿Qué INE, tiene ¿no? la espaldita, Francisco? Mira, tiene su lonjita en la espalda. Le está como que quitando... Tiene su collar de perlas, Sí. ¿Y abajito del collar? así como su lonjita. Ah, yo pensé que era como Este cartón se podría llamar La Rosa de Guadalupe. El siguiente es Ay, de no puede Alarcón ser. en el Heraldo. No puede ser. Y ahí vemos a Guadalupe Tadei que sale a la cancha como el árbitro que va a pitar el encuentro del domingo. Esto nos recuerda Como- al partido de la final que se roba el América contra el Cruz Azul. ¡Sangre! Y que el árbitro
¿Cómo se llama? Ortiz, el gato Ortiz, tuvo que ver que fue al bar y dijo, ni madre, esto. ¿Estás tú diciendo que el domingo probablemente la señora Tadei, la Guadalupe, que en la que sí cree Claudia Sheinbaum, puede hacer lo mismo? ¿Tú le vas a la América, Nayeli? No, ¿A qué ¿No? equipo le vas? toco madera, los Pumas, por supuesto. Ok. O sea, ¿hay otro? ¡Anda, el Cruz Azul! Esto fue, Paco, te falta. Esto fue. Eso fue hijos de la verga. Disculpen. Ah, te quedas. El Arriba el siguiente cartón es de Atlas. Chavo del Toro en El Economista y ahí Extraordinario vemos que cartón. retoma el dicho del presidente que asegura que van a ser las elecciones más limpias y seguras de la historia, pero el presidente está sumergido en un mar de sangre, echando maldito. burbujitas. Ya la sangre le Qué tapa fuerte. hasta la nariz. Así es. Cosa. Qué fuerte. Y Qué el poema. siguiente es una obra de arte de Galindo en el Universal y ahí vemos la trayectoria. La siguiente meta es el 2 de junio y obviamente después viene la meta de las impugnaciones Si usted porque creía. aseguran Sí. que va a estar cerrado. Sí. Va a haber Pero si mucha usted chamba Que va a en el haber Tribunal mucha Electoral. chamba en el Tribunal Y el Electoral. tribunal incompleto, además. ¡Qué cosa! Pero si usted creía que ya el 2, el domingo, se Se acababa acababa. todo esto, Si No. usted creyó que hoy ya era el paraíso porque ya no hay campañas, no es como en cierto. el Tour de Prepárense. silencio, ese hermoso silencio, que ya no escuchamos spots ni Exacto. jingles. Exacto. llamadas del Ya no verde, escuchamos a Yuagui. ¡Ah! Ese lo van a congelar otros 6 años. El siguiente es de Orax en Milenio y ahí vemos al presidente con su máscara de veda electoral, pero en realidad está mostrando su rostro real detrás de la máscara, diciéndole hasta creen que no va a callar. Orax, eres muy mala persona, Orax. Rictus en El Financiero retrata la democracia vomitando en el baño. En cuanto se me pase el hastío por las campañas, salgo a votar. Eso representa a muchos, que están pensando lo mismo que Rictus. Muy bien, Rictus. El siguiente está bien bonito y es de Víctor Solís. ¿Nos lo puedes explicar, Nayeli? Yo sé por quién no voy a votar. Dice ¿qué es? Changuito, Un ¿no? chango. Un sí. changuito agarrando a un leopardo. ¿es? Leotardo, un ¿Un leotardo. leotardo? Sí, un leotardo. Un leotardo. Al lado hay un armadillo, unos cotorros, un zaraguato Ujú. y un venado, ¿no? En un paisaje desolado que fue... ¿cómo se le dice? No, una de allá las el Tren herencias del Tren Maya, ¿no? Exactamente, Pues sí. están volteando los animalitos, todos oriundos de allá, y dicen, ya sé, por lo menos, por qué no voy a votar. Pues acabaron con su medio ambiente, Qué ¿no? Y empezamos fuerte, con Pedro, qué fuerte. Pedro. El primero es James en Vanguardia y retrata al presidente entre mapaches diciendo, cuidado con los mapaches. Exacto. ¡Sangre! Y el siguiente es Osvaldo en El Sol de México, un mapache haciendo malabares con las urnas. Pedro P. A lo que nos inspiró ese Pedro, le meme faltó un de Pedro. Pedro Exactamente. Pedro. Pedro, qué gusto de Y verte. el siguiente, sumamente original, el maestro Alarcón. En el Heraldo. Pero él sí retoma la imagen original del mapache que vimos todos en TikTok. Sí, claro. Baile y baile, dice, a un día de las elecciones, Pedro dejó de darme risa. Ah, Pero qué Pedro, bonito quedó Pedro, ese Pedro. mapache. Pedro P. Y Buenísimo. llegamos No la hagas de pedo, al Paco. momento en que nuestra invitada nos va a platicar. Traes un libro nuevo. Sí, ¿Cómo se traigo llama tu un libro? Oigan, primero que nada, qué maravilla estar con ustedes, ¿eh? Ay, gracias, mi querida. Qué bueno que Nayeli. escribí un libro para poder estar Ajá. aquí. Eso. Oh, querida, O sea, muchas tuve gracias. que Fíjate que escribir nos un lo libro dicen para estar mucho. aquí. ¡Ay, Coautora de la estafa maestra, Nayeli Roldán. Exactamente, este maravilloso libro. La También voy austeridad a mata. aplicar la de Chavo, de esta extraordinaria periodista. Extraordinaria, Extraordinaria periodista. Bueno, se llama La austeridad mata y bueno, más allá de lo bien que lo estamos pasando en este momento, en realidad se trata de un tema bien difícil, ¿no? Que es los efectos de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo este libro me concentro en salud, ¿no? Sí toco otros temas como los recortes a mantenimiento carretero, a política aeronáutica, a la educación, a la política de género, ¿no? Que además el presidente siempre dice que su gobierno es el más feminista de la historia, pero le recortó recursos a prácticamente todo lo que tiene que ver con las mujeres. Pero en el tema de salud, en realidad no hay austeridad que valga, ¿no? No. Para empezar. Pero luego, en realidad no se trató de gastar mejor, ¿no? Sino que más bien hubo recortes. Ujú. Y A machetazo, a machetazo. A machetazo. Y los recortes en salud, en realidad lo que trae es una baja en la atención. Y en este libro lo que recojo son
cifras oficiales, y eso siempre me interesa dejarlo claro, que no son opiniones, no son proyecciones de cualquiera haciendo cálculos, sino que son cifras de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, de Hacienda, etcétera. Y todas estas cifras demuestran que durante el sexenio de López Obrador, por ejemplo, se recortó 39% en el mantenimiento a máquinas de rayos X, de tomógrafos, se recortó también en la infraestructura para los hospitales, se recortó mantenimiento, se recortó incluso hasta en la compra de los insumos básicos como gasas, suturas, ¿no? Equipo quirúrgico. Guantes. ¿Y qué significa exactamente, hasta en lo más básico? ¿Qué significan estos recortes? Que los médicos no pueden operar, por ejemplo, ¿no? O sea, si un quirófano no tiene las condiciones de infraestructura que se requieren, si un médico no tiene su equipo quirúrgico, obviamente no puede operar. Entonces, en el país hubo 500,000 cirugías que no se aplicaron que no se realizaron, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de gente que requería una intervención y no la tuvo. Y en algunos casos también de los testimonios que recogí del personal de salud, lo que dicen es eso. No podemos operar porque no tenemos los insumos, ¿no? Sí. No podemos atender porque no tenemos las medicinas Todos básicas. tenemos un familiar que algo le pasó así Exactamente. y eso Maestra Nayeli. verifica. Maestra Exactamente. Nayeli, yo sería el abogado del diablo aquí. Ujú. Dice, son cifras oficiales. Comparado con unos sexenios pasados, ¿estuviste Sí. comparando? Exactamente, todo es comparación con 2018, ¿no? O sea, finalmente... ¿Cómo lo tenía? ¿Cómo lo recibió? Cómo lo perdón? recibió Ujú. y cómo lo está entregando prácticamente. Porque, a ver, también es cierto, y eso también me interesa que quede claro, que en este país nunca tuvimos un sistema de salud eficiente ni perfecto, jamás, ¿no? O sea, es cierto que los gobiernos priistas, panistas, nunca han tenido tampoco como prioridad la salud. Pero la diferencia es que el presidente López Obrador, el primero de izquierda, con todas sus comillas, nos prometió que una de las cosas que iba a mejorar era el sistema de salud e incluso se atrevió a dar una meta que era dejar el sistema de salud como Dinamarca, Sí. ¿no? El mexicano, que en eso lo iba a convertir. Entonces, no solamente no hubo esos avances, sino que más bien hubo retrocesos. En prácticamente todas las atenciones en salud hubo retrocesos, hay menos atención. Se dejaron de hacer, por ejemplo, 20 millones de estudios de laboratorio al comparar 2018 con 2022. Eso impactó directamente a 5 millones de pacientes en este país. O sea, sin esos estudios de laboratorio, no te pueden hacer una cirugía. Así es. Punto. O sea, parecen cosas mínimas, pero que en realidad terminan haciendo la diferencia entre la atención o no de un paciente en un hospital público. Y además también, uno de los puntos relevantísimos, me parece, de esto es, el presidente siempre tuvo como prioridad, digamos, o por lo menos en el discurso, que eran primero los pobres, ¿no? Primero los pobres siempre. Pero las prioridades se ven en el presupuesto. Sí. Y en el presupuesto resulta que los pobres no tuvieron los mejores recursos o los más grandes recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue a los banqueros en este sexenio? Exacto, ¿no? ¿Y cómo les fue a las obras faraónicas? O ¿Y a sea, Pacaso? Ah, no. Perdón. con los contratos Soy públicos. ave de tormentas. Yo. Y entonces las obras como Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería, tuvo 940,000 millones de pesos de presupuesto. Ahí no hubo austeridad, ahí no hubo recortes, allí costaron derroche, ahí se costaron 3 veces más. Y ahí es donde realmente se ve que le importaba al presidente, ¿no? Al presidente en el presupuesto no le importó los servicios de salud, de carreteras, ¿no? De educación, de género, le importaron estas otras obras. Y este título, además, es muy fuerte, o sea, decir la austeridad mata es muy, muy, muy devastador incluso, pero es real. O sea, en este libro también recojo testimonios de familias que perdieron a una madre, perdieron a un hijo, y eso todavía es más terrible, por falta de atención médica, ¿no? Uno de los testimonios más crudos, más desgarradores y que
que yo hablando con la mamá me soltaba a llorar con ella y que seguramente quien lo lea también va a terminar llorando seguramente es Elizabeth, la mamá de Ricardo, un niño de 10 años de Oaxaca, en Salina Cruz, que le detectaron leucemia justamente en 2019, ¿no? Y cuando lo remiten al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en Oaxaca, lo primero que encuentra es que no hay quimioterapias, ¿no? En 2019. Y entonces ella comienza a organizarse con el resto de los papás que también sus hijos tienen cáncer y empiezan a darse cuenta que no hay, ¿no? Por lo menos en ese hospital, pero me dice, luego nos dimos cuenta que también en la Ciudad de México estaban protestando los papás y dijimos, si en la Ciudad de México no tienen, ¿qué nos vamos a esperar nosotros? Así es. Ellas se constituyeron en una ONG que se llama Concausa porque descubrieron que solamente mediante ese camino, con esa estrategia, podían recibir donativos de recursos públicos, podían recibir medicamentos también donados y podían con eso resolver el que no hubiera quimioterapias en el hospital. Así la fueron llevando, digamos, y con lo que eso implica también para las familias y en una situación vulnerable además. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth, sobrevivía vendiendo ropa, vendiendo comida en el hospital, porque además tampoco podía irse a ningún otro lado. Entonces, de Salina Cruz llevaba cosas al hospital. Sus hijas dejaron de estudiar porque no les alcanzaba para comprar las quimioterapias, para hacer los viajes, etcétera, aún con los donativos de la organización. Y luego un día, Ricardo se pone mal en Salina Cruz, lo llevan de urgencia a un centro de salud. En el centro de salud le dicen que no tienen cómo atenderlo y entonces lo mandan a un hospital general de Salina Cruz, donde ahí ya tienen hasta especialidades y nadie le hace caso. Y los doctores que de repente pasan por los pasillos y atienden, por lo menos escuchan a Elizabeth diciéndole, doctor, mi hijo es un paciente con cáncer y no sé qué tiene y se siente mal y por favor revíselo. Y el doctor lo que le responde es, no tenemos ni personal ni con qué atender. Acaba de entrar a parto una muchacha y estás en el quirófano siendo atendida con la luz de los celulares porque no hay energía eléctrica en los quirófanos, para hacerle ver a la mamá que no podían, o sea, que simplemente no podían. Y entonces Elizabeth toma la decisión de irse a la ciudad, a la capital, a Oaxaca. Son 5 horas de camino, lo cual ya llevaba prácticamente todo el día Ricardo poniéndose mal. Llegan a Oaxaca, lo atienden y a las horas siguientes fallece. Es de esas historias, digamos, que no tendrían que pasar en este país en pleno 2024, ¿no? O sea, sobrevivió a la falta de quimioterapias, digamos, y que lo resolvieron, pero una atención de urgencia en un lugar como Salina Cruz no la pudieron resolver justamente por la falta de insumos. Entonces, tú escuchas eso y por supuesto que, o sea, se te pone la piel chinita y te llega a lo más profundo del alma, porque no es posible que en este país donde hay recursos no se estén aplicando a donde más se requieren, y en este caso, que es la salud. Parece una frase hecha esta de la salud es lo más importante, pero es real. O sea, podemos demandar seguridad, podemos demandar mayores empleos, mayor crecimiento económico, educación, etcétera. Todo eso, por supuesto que es muy importante. Pero, perdón, si no tenemos salud, si no tenemos esa atención médica cuando alguien enferma, hace la diferencia entre la vida o la muerte, literalmente. Entonces... Y luego había tantos dichos que han pasado y que han surgido en este sexenio. Por ejemplo, el hashtag con los niños no, de la esposa del presidente. Y después escuchar los testimonios a través de ti, esta hipocresía de toda esta gente que apoya al presidente en este sentido, querida. Yo estoy... indignado. Indignado. ¿Hay una forma de dimensionar cuántas vidas costó esto? Mira, no podríamos hacer como la relación directa de hospital por hospital, porque eso es muy complicado, ni siquiera en la pandemia, ¿no? Lo podríamos hacer, pero sí hay indicadores muy, ¿cómo se dice? O sea, como que muestran realmente esto que pasó. Por ejemplo, se dejaron de hacer 1.8 millones de consultas para mujeres embarazadas, es decir, el seguimiento para el embarazo, y además es un indicador comparable en el mundo, ¿no? O sea, los países
menos desarrollados, más pobres, evidentemente tienen menos atención, por ejemplo, a las mujeres embarazadas. Bueno, en México entre 2018 y 2022 disminuyeron 1.8 millones de consultas. Y luego vemos el indicador de la razón de mortalidad materna, es decir, cada fallecimiento por cada 100,000 bebés nacidos vivos, cada fallecimiento de la madre, y pasamos de 35 casos de mujeres fallecidas en 2018 a 38 en 2022, ¿no? O sea, sí hay relación en menos consultas y aumento de muertes de mujeres en el parto, también en pleno 2018. También, por ejemplo, hay otros indicadores como vacunación, ¿no? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los primeros 2 años se dejaron de vacunar a 6 millones de niños. O sea, estamos hablando de un salto enorme porque en 2018, por ejemplo, se dejaron de vacunar 500,000 niños, que por supuesto ese número sigue siendo relevante, pero en los otros 2 años fueron 6 millones. O sea, el crecimiento fue exponencial y tiene que ver con la falta de vacunas, de compras de vacunas, por ejemplo. ¿A qué enfermedades expusieron a los niños? Exactamente. Estamos hablando de tuberculosis, por ejemplo. Sí. O sea, esa vacuna además, Pacaso, es súper importante. Es la vacuna BCG contra la tuberculosis, que además es la segunda enfermedad más mortífera, solo detrás de la COVID, pero la diferencia es que acá hay vacuna, ¿no? O sea, hay vacuna para que no te enfermes de eso. Es la primera que se aplica al nacimiento, ¿no? O sea, los niños no salen del hospital o no salían del hospital sin esa vacuna. En este momento sí salieron del hospital sin esa vacuna. Ese fue uno de los biológicos que mayor baja tuvo en los 2 primeros años del gobierno del presidente, porque precisamente esa fue la que no compraron al inicio del gobierno, desde 2019, bajo este argumento del entonces el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, diciendo que podían comprar las vacunas en la Organización Panamericana de la Salud a mejor precio. Resulta que no lo logró, pero eso en sí mismo ya trajo un retraso en el calendario de compras completamente. Y que estábamos orgullosos nosotros del sistema de vacunación Así en es. México. Y era un modelo, digamos, internacional. Claro, éramos ejemplo mundial sí. por el nivel de vacunación. O sea, aquí se vacunan a millones de niños, ¿no? Y lo habíamos logrado durante 30 años. Incluso ese tema, Pacaso, o sea, para mí fue tan impactante las primeras cifras que se conocieron de la baja, que justo eso detonó este libro. O sea, cuando yo empecé a escuchar de cómo pasamos de tener a 80% de niños vacunados con el esquema completo a 30%, perdón, me escandalé. O sea, yo me indigné, o sea, dije, ¿qué tuvo que pasar para que una política de 30 años fallara en este momento? En 6 meses. Así. Exactamente. Oye, Nayeli, este dinero, perdóname, este dinero, toda esta investigación del austericidio que haces y que no fuimos Dinamarca, ¿tienes alguna hipótesis a dónde se fue todo este dinero? Pues mira, es complicado también darle seguimiento tal cual en presupuesto, ¿no? Pero es un hecho que mientras en la mayoría de los ámbitos hubo recortes, en donde hubo incrementos y además que ni siquiera los terminamos de tener claros, es en las obras faraónicas, en Pemex, ¿no? También, por supuesto. Apoyo social. Apoyos sociales, por supuesto, en los programas sociales, que ahí, digamos, es muy debatible, que si ayuda o no ayuda, etcétera. Yo también diré que al final puede que ayude, ¿no? O sea, si algo ayuda a las personas más vulnerables, está perfecto. A lo mejor ahí lo que tendremos que discutir es a quiénes está llegando, ¿no? Porque... Pues al doctor Simi y a todos, ¿no? Es cierto. Sí, además se volvió, la pero gente tiene creció que mucho pagar. ese eso negocio. es cierto, fíjate. Hasta aunque- Walmart ya está ahorita con Claro, farmacias y eso es cierto atenciones. y es un indicador bien interesante Sí. porque así como se incrementó el presupuesto a programas sociales, o sea, el máximo presupuesto histórico a programas sociales ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además no llegó a los más pobres, llegó a los deciles con más ingresos, ¿no? Es decir, no está llegando a las comunidades más alejadas del país, y que son los más pobres, ¿no? Pero luego tenemos otros indicadores que es
bajó en 13 puntos la atención en salud en instituciones públicas Ajá. y aumentó en 8 puntos en instituciones privadas, Ajá. que es Pues allá se los fue consultorios, las becas. CIMI, exactamente, los Oye, consultorios CIMI, los ciudad, hospitales privados. Salud digna. Qué Exacto. buena atención en salud Sí. digna. O sea, bueno, si Anúnciate aquí, Salud Digna. Oye, Si oye, no mi fuera querida por Nayeli, ellos, ajá. ¿qué sentiste cuando te hablaron de que tenías mención especial en el premio de María Murs? Ah, sí. Cuéntanos. Padrísimo. ¿Cómo fue eso? Hablemos de temas bonitos, ¿verdad? De temas agradables. Qué orgullosos nos sentimos, Nayeli. Ahí te Sí. vimos ahí echando en inglés. ¿No? ¿Fue en Exacto, español? no, sí fue en inglés. Sí, ¿verdad? ¿Fuiste a mi Nueva York y guachaguacheo. todo? Sí. En mi guachaguacheo, sí. Fue muy impactante, porque yo no me postulé. O sea, así de sorpresivo ¿Alguien fue. postuló tu trabajo? Alguien postuló Mira, mi ¿Alguien tampoco fue trabajo. con Claudia el Sheinbaum. chisme? Hubo una Fui garganta yo. profunda. Ay, Fui yo, Paco. Eres lo máximo, Paco. Gracias, Paco. Sí, o sea, incluso cuando me llega la llamada telefónica, además eso creo que ni lo he contado nunca. ¿En Me inglés? llega en inglés. Y entonces yo así de, ¿no? En primera, mi inglés no es bastante bueno, entonces como que medio le entendí, pero sí entendí que me estaban premiando. Entonces yo dije, esto es una estafa, ¿no? O sea, porque además... Ya, Harfuch. No pedí nada por Amazon. No, güey. Aquel africano que te manda y te dice, oye, mándame $10,000. Exactamente, el príncipe africano, ¿no? Yo así de, no, o sea, no puede ser porque yo no me postulé, ¿no? Y yo así de, no, creo que estás equivocado. Y me dice, no, Nayeli, no sé qué. Y entonces le dije, oye, ¿me puedes hablar mejor en español? Y ya, en español, en su español gringo también me empieza a explicar y yo, sí, entendí. Entonces, como recibí un premio, no sé qué, me dijo, sí, te va a llegar un correo, no sé qué, con las indicaciones, y ya me empieza a decir que es por... mi defensa del periodismo en México y no sé qué, y yo, pero yo no me postulé, y me dijo, no, te postularon acá y por eso resultas ganadora con esta mención, y yo, wow. Lo que también es cierto es que esos momentos son muy, muy felices, ¿no? Muy emotivos, pero luego colgué y seguí en la cobertura de diario, Sí. ¿eh? O sea, me fui corriendo a mi entrevista, no sé qué, y no me volví a acordar del premio hasta que ya se acercaba la fecha, ¿no? O sea, el viaje y a preparar el discurso en Pero inglés sí mandaste y todo tus el papeles rollo. y todo, o también Sí. se te pasó. No, sí, ahí sí mandé todo lo que me Que en el requerían, premio pero era también una casa que al lado de Rosonale. Está Ojalá. una casa. ojalá No, fuera vecina no, de perdón. La Rosales. casa grande que está al lado. Al lado, que van en lancha al súper. Exactamente, ojalá Pero te fuera codeas eso. ahí con la crema innata del Sí, periodismo. sí, y además yo que les digo, mi inglés es bastante deficiente. Valor Eh, molécula. ¿No? A todo es al Exacto. al del parche, a toda esa bola Por de- sexto año consecutivo. Lord Molecular. Te la voy a entregar, Lord molécula. Ándale, No imagínate, manches. sí, no, ahí no fueron invitados, fíjate. Ujú. Pero sí, es una cosa muy emotiva porque además también fue como recibir este apapacho y este reconocimiento fuera del país, ¿no? Claro. En una universidad también de fuera del país y yo le decía a mi mamá sobre todo, qué raro se siente que fuera vean tu chamba y dentro no necesariamente, ¿no? O sea, ahí dentro, digo, bueno, obviamente ¿cómo no? entre los colegas y entre la gente que consume este periodismo, sí, pues me refiero en general, ¿no? E incluso entre la sociedad a veces, que más bien toma este discurso del presidente también, ¿no? Y que descalifica a los periodistas y a las investigaciones, etcétera. Entonces, era como muy contrastante también, pero allá fue muy emocionante, sí personalmente, ¿no? Obvio, porque fue estar con gente que en mi vida pensé que iba a conocer. Bueno, es más, en mi vida pensé que iba a estar en ese estrado Que vivo en recibiendo Adar ese... Misa. que iba a estar recibiendo un premio de ese calibre, porque Sí, además es el más antiguo de periodismo, ¿no? En la historia. Y de los más prestigiosos. De los más prestigiosos y que han recibido personas como Marcela Turati, ¿no? Como... Carmen.
Carmen, Paco, exactamente. Alejandro Junco. Sí. No, Paco Calderón. Paco Calderón, exacto. Oye, Nayeli, entonces ¿tu sí, mamá sí, cómo es se muy- llama? ¿Tu mamá? Eva. Eva. Roldán. Saludamos a suegra. Ah, sí. Suegra. La La suegra, suegra de México. México. Perdona. Pues Nayeli, un placer, un honor tenerte en esta mesa. Ah, muchas Es gracias. una delicia leerte, es una delicia escucharte y pues solo quiero agradecer este tipo de trabajos que dejan testimonio de lo que pasó en estos 6 años. Sí. Me imagino el gran peso que sientes después de este tipo de trabajos Sí. para escoger cuál va a ser tu siguiente. Sí. ¿Ya tienes puesto el ojo en algún tema? Sí, o- sí, ya tengo Ajá. más temas, pero fíjate que aún así yo siempre sigo con la misma, que es lo que me indigna, ¿no? O sea, los temas que sigo y que hago tiene que ver con la indignación y no necesariamente con el tamaño, porque al final un periodista pues hace las investigaciones cotidianas, ¿no? Exacto. Y luego un día resulta que la investigación es enorme, pero en realidad más bien se eligen con base en información de interés público, ¿no? Y qué tan o qué tan relevante tiene que ser o qué tan urgente tiene que ser que se investigue. Entonces, sí, sigo con temas. No sé si el tamaño de estos, Ajá. pero sí sigo con temas, eso Entonces sí. lo escuchó aquí en exclusiva. El siguiente libro de Nayeli es Chavo del Toro. Indignante. La caricatura. ¿Cómo nos indigna? Los contratos a los moneros. Oye, Exactamente. Daniel, nos dijo Nayeli que ya le subas el salario. Por favor. Doble. Lo merece, lo O merece. al triple, si se puede. O dale un programa de televisión. Por ejemplo. Sí, estaría muy padre. Ya solo espero mi programa, oigan. Ahí está. Eso. Nayeli, Chihuahua. Pues ¿Verdad? haberlo Y dicho rápidamente antes. vamos a los cartones favoritos. De los moneros escogen los cartones que les parecieron los mejores. El primero Fanfarrias, es por elección de Chavo del Toro. Efectivamente es el del maestro Alarcón. Yo lo escojo porque es muy mala leche Alarcón con este cartón, que lo sacó en tiempo real, en el momento exacto. Muchas felicidades. El siguiente Gracias. es el favorito de Alarcón, que tiene siempre muy buen gusto. El guayabo de oro es para Pacaso. Che barbero, cabrón, no puede ser. Gracias, querido público. ¿Cómo se ve? Y yo voy a decir que el mejor cartón de la semana fue Los Mapaches de Alarcón. Ay, no puede ser. Oye, Nayeli, ¿estás viendo esto? Aquí estamos intercambiando. ¿No te indigna esto? ¡Hombre! Escribe un libro. No puede ser. 2 por 1. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Está en electrónico? Está en físico? sí, está en físico ya en todas las librerías del país, está en ebook, está en audiolibro, así que no hay pretexto para que no lo compren y no lo lean o no lo escuchen. Yo lo voy a conseguir. Ya fue presentado, va a haber más Va a presentaciones. haber ferias de libro? presentación, espero que sí. Por favor, Planeta, llévenme a todas las Ah, librerías, te a fuiste todas las con la ferias. editorial chiquita. Con esa pequeñita que casi nadie conoce en el mundo, esa, con Ok. esa estoy, con Planeta. Va a ser la presentación en junio, todavía no tengo la fecha exacta, pero se las avisaré también para que inviten a su auditorio y también ustedes, Claro, por claro. favor. que Te me podemos van a rentar a acompañar. Chavo del Toro, puedes burlarte de él en la presentación, jala gente. Pensé que me ibas a decir que como chambelán. ¡Ah! Me lo ¡Chambelán! rentabas como chambelán. Ah, no, yo Ajá, sí. para que cargue el libro. Así. No, yo sí, yo jalo. De paje. Es lo que tú me digas. Y vamos a los comentarios del público. Silvia, 6638, me dio mucho gusto encontrarlos. Les había perdido la huella. Estupendo invitado y estupendos conductores. Mira, ¿ya vio el programa de hoy? ¡Qué bonito! Mónica Álvarez, preciado. Me gusta mucho su programa. Yo los veía desde Humores Perros. Soy su fan. Soy tapatía igual que Chavo del Toro. Gracias por crear contenido menso. que combina humor, conciencia social e inteligencia, al igual que el Daily Diario. Me encantan trío de seres pensantes. Bien, Mónica, paisana. Ay, Un ¡Qué beso. bonito piropo! María Guadalupe Saludos. Ortiz, alegría dentro de todo este ambiente tan desagradable. Son un viento refrescante y reconfortante, menos Chavo del Toro. Gracias por los invitados. Gracias, María Guadalupe. El siguiente es de D'Artagnan de Bats. Por favor, señores de Ojorro Media, ya dejen que Chavo del Toro termine su secundaria. Otra bueno que lo vez. comentas. Ese ya lo habías pasado. Marta Rubio. Saludos, queridos moneros y producción. Marta, un saludo y un beso. Pues de nuevo, Marta. gracias, Nayeli. Ay, Es un honor. Ya saben, su libro está disponible en todas las librerías y Chiste, chiste. quería escapar al momento en que Alarcón dice un chiste. Ahorita lo vas a entender. A ver, muchachos, ¿en qué se parece Chavo del Toro a Elvis Presley? En las patillas.
Ay, está como el chiste del enanito, ¿no te acuerdas? Que ¿Cuál? le están cortando el pelo y le dicen, oiga, le corto las patillas y luego ¿con qué quiere que camine? Con los huevillos. Es contagioso. Ah. Hablando de vacunas. Muchas gracias, Nayeli. Muchas Chavo. gracias a ustedes. Gracias, Juan. Francisco. Nos vemos aquí Nayeli. el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y Nayeli va a estar aquí cuando usted lo pida. Pídanlo mucho. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.